Conversar para comprender nuestras emociones, transformar creencias y reconectarnos con una vida más consciente, presente y amorosa. Porque sanar también empieza cuando nos atrevemos a mirar hacia adentro. Bienvenidos a su programa Del Miedo al Amor. Del Miedo al Amor. Producido por María Fernanda Arambarri y Joy Rivero. Hola, muy buenos días. Me alegra muchísimo poder estar acá, poderles saludar en este nuevo programa o nuevo episodio del miedo al amor. Y bueno, pues bienvenidas a las personas que se están uniendo para hoy compartir este programa. Y nada, pues darle la bienvenida a mi compañera de set, Joy Rivero. Hola Joy, buenos días, ¿cómo me le va? Hola mi Mafe linda, buenos días. Pues aquí nuevamente súper emocionada y ayer con esa alegría de ese partido tan emocionante que tuvimos y pues nada, aquí ya dispuesta a compartir, a aprender, a generar grandes cosas. Qué lindo, sí, por ahí vi fotos de que allá en México eso estaba llenísimo de personas ahí, ¿cómo se llama? ¿Dónde estaba? En el Ángel. Ah, sí, en el Ángel. En el Ángel de la Independencia. En el Ángel de la Independencia, sí, vi fotos, estaba llenísimo, ¿usted estaba allá? No fue hasta allá. Se pone, o sea, el tráfico se pone espantoso y la verdad para mí estar en medio de tanta gente a veces es como que me agobia. No sé, no me siento tan cómoda. Pero fue muy lindo y me imagino que para ustedes allá en México ver tantos colombianos con su camiseta, esto también debe ser emocionante, ¿no? Súper emocionante, lindísimo. O sea, fuimos por un café y por el café duramos 1:30, casi 2 horas de ida y 2 horas de vuelta, pero era emocionante ver la gente pasar con sus camisetas. No, lindísimo. O sea, y también iniciar el partido cantando nuestro himno y todo, o sea, yo llevo varios años sin ir a Colombia y me emociona un montón. Qué bonito poder encontrar esos momentos de poder disfrutar, ¿no? Cada quien disfruta a su manera, pero lo más importante es vivir esta pasión por algo que nos une y eso me hace muy feliz. Yo ayer pensaba, donde yo estaba en mi conjunto, lo transmitieron en el área social, ¿no? Y habían allí personas que iban, hablando ahorita de lo que está pasando a nivel de política, habían personas que iban por Cepeda, otros que vamos por La Espriella, pero había algo muy lindo y era que estábamos unidos por la alegría de un país y para mí eso es lo más significativo, cómo podemos unirnos para disfrutar sin necesidad de estar en una división, ¿sí? Entonces, creo que esto es un regalo, ¿no? También en medio de todas las cosas que se pueden estar viviendo. Así que precisamente creo que esta emoción y todo lo que está pasando a nivel del país y a nivel del mundo, oiga, porque esto del mundial ha permitido encontrar algunos temas trascendentales e importantes, ¿no? Por lo menos ayer con lo del último gol, hoy estaba viendo una publicación donde decía hay que trabajar y hay que ir hasta lo último, o sea, no hay que dar nada por perdido. Y eso me parece muy lindo porque ese gol a lo último fue un regalazo en los últimos minutos, ¿no? Y es ver también cómo esto nos ayuda a poder encontrar la trascendencia de la vida, de aunque esté el miedo, es caminar en él, pero ir con toda, ¿no? También me sorprende la historia de el arquero africano de Cabo Verde, que imagínense, la mamá no podía ir porque valía mucho la visa, no la visa como tal, sino todo lo que les toca pagar para poder salir del país y que después se le retribuyen, ¿no?
Pero la cosa es que ya Estados Unidos se unió al deseo de que la mamá de él pueda estar en Estados Unidos viéndolo jugar, y ya le autorizó la visa y todo. Entonces, miren cómo todo, de verdad, cuando decidimos vivir desde el amor, desde estos 4 bases que hemos estado hablando, de la amabilidad, de la alegría, del amor, todo fluye, o sea, es una alegría impresionante, ¿no? Entonces hoy, viendo esto y con la alegría que tenemos, creo que viene muy bien el tema de hoy, porque es ¿qué pasa en tu cuerpo cuando estás en modo miedo? ¿Sí? Pero no ese miedo que nos impulsa a como esa adrenalina, sino ese miedo que paraliza y que imposibilita crear y crecer, ¿no? Hay un miedo que, o sea, el miedo de por sí es una emoción, y la emoción, o sea, son eso, simplemente emociones, ¿no? Es qué hacemos con ellas. Y por lo menos a mí, cuando me voy a parar frente a un público, ¿no?, a dar una conferencia, yo tengo sustico, yo tengo miedito. Yo me acuerdo ahorita en la charla TED, me preguntaban que cómo estaba, ¿no? Y yo decía, no, yo estoy bien, estoy tranquila. Claro, antes de ver que estaba saliendo mi video, cuando ya tenía que salir, claro, o sea, ya tenía ese miedito, pero era una cosa que se iba quemando e iba saliendo mientras estaba en la conferencia, y la disfruté al máximo, ¿no? Entonces, esos miedos es lo que dice, bueno, tengo susto, pero lo hago, ¿sí? Pero hay otro tipo de miedo que es el que nosotros estamos aquí trabajando para poderlo pasar al amor, para poderlo pasar a la empatía, para poderlo pasar a la alegría, ¿sí?, a la armonía. Entonces, esto tiene este miedo del cual les estoy hablando, o que les hablamos siempre, que va por un canal que nos frena, que nos bloquea, trae unos componentes importantes a nivel físico, a nivel mental y a nivel espiritual, ¿sí? Y cuando nosotros aprendemos a manejarlo, es cuando empezamos por otra vía, que es la del bienestar, que es la de la paz, ¿sí? Entonces, Joy, ¿qué tal si nos comparte un poco de iniciar este tema? Sí, Mafi, mira, como venimos entrenados desde generaciones atrás, todos a la energía del miedo, lo que les decía en programas anteriores, nos acostumbramos o hicimos normal sin darnos cuenta, en automático, o desde nuestra infancia lo observábamos que pues así era, ¿no? Entonces, ver a los padres preocupados, estar en esa sobrevivencia de que hay que hacer, hay que trabajar, hay que poner, hay que no sé qué, desde esa energía, empezamos a generar desde los pensamientos también que hay que sobrevivir a un mundo en caos, digámoslo así, ¿no? Todo el tiempo. Entonces nos levantamos preocupados, nos acostamos preocupados, estamos todo el tiempo en esos pensamientos de tenemos que hacer, hay que hacer porque si no, y si mañana, y si no sé qué. Entonces ese miedo se normaliza tanto que se activa una hormona llamada cortisol, que es como la de sobrevivencia, ¿no? Se activa cuando requiere en un momento sobrevivir, pero como desde el pensamiento sentimos que estamos en un mundo inseguro, mi cuerpo, le tengo miedo también al cuerpo, a la alimentación, a las parejas, a las relaciones, a la familia, a todo mi entorno. Entonces vivimos en un constante miedo. Y el cortisol se empieza a alterar, digámoslo así, y no nos damos cuenta porque ya nos acostumbramos a estar así, es como nuestro modo operandi, ¿no? Muchas veces hasta cuando empezamos a procrastinar también a través del miedo, al final tenemos que tener un resultado y lo dejamos para último, y ese shot también de cortisol es el que nos ayuda a mover, pero las consecuencias de eso luego pues son muy complicadas porque empezamos a tener insomnio, nuestro sistema digestivo se empieza también a alterar,
es como cuando también decimos, los ojitos empiezan a brincar solitos y a veces lo tomamos normal, o estamos sentados y empezamos a mover el cuerpo desde esa ansiedad, o sea, toda la tensión que está guardando, y empezamos a moverlo y la pierna se mueve y todo se empieza a mover, ¿no? Y eso ya lo normalizamos. Entonces, luego las células también empiezan a dejar de funcionar completamente y eso empieza a producir enfermedades a través de esos pensamientos que tenemos de 90.000 a 70.000 pensamientos diarios. Y de esos, la mayoría están impregnados de miedo. Entonces, por eso se crea tantas enfermedades ahora. Y es como, si yo veo mi pasado desde el miedo, me deprimo. Si veo mi futuro desde el miedo, me da angustia, me da ansiedad, ¿no? Y tener tantas actividades en el presente me genera estrés. Entonces, es lo que tú decías al principio del programa, es muy importante estar muy conscientes de nuestros 4 bases, que la mayor vibración del amor es el alivio. Estar en ese alivio, por eso requerimos respirar, por eso requerimos hacer meditación, tener la mente mucho más calmada, no en blanco, sino calmada, alimentarnos de una mejor manera, hidratarnos mucho. Entonces, el empezar a tomar conciencia de esto, de que la vida es hermosa si empezamos a nosotros manejar la mente y no que la mente nos siga manejando desde ese entrenamiento, y empezar a darle un entrenamiento nuevo desde ese alivio, desde la alegría, desde el agradecimiento y desde el amor, que el amor es igual a valor. Entonces, ¿cómo puedo empezar yo a ver la vida desde ese valor? Y ver dónde en todo momento tenemos oportunidades de crear. Y no quedarnos en el no hay, no tengo, no soy suficiente, y empezar a generar esos pensamientos también que los empezamos a copiar desde niños catastróficos, ¿no? Sí. A mí me pasaba a veces que mi papá le tocaba viajar mucho y mi abuelita era, hay que orar porque está viajando y no ha llamado, seguro se estrelló, algo está pasando, algo pasó, ¿no? Y entonces empezamos, ay Dios mío, ¿qué es esto? ¿No? Y ni siquiera... era como que ella, desde esa misma metodología que creó solita, o también lo vio y lo empezaba a transmitir desde ese automático, ¿no? Entonces entraba yo en angustia, pero tampoco me estaba dando cuenta que esa angustia estaba entrando en mi cuerpo. Y empezamos a volvernos más rígidos, empezamos a enfermarnos de las articulaciones, de todo, pues por esa misma contención de, tengo que sobrevivir a esto que está pasando, mi papá se va a morir, le va a pasar algo, no sé qué, cuando ni siquiera ya sabía ni dónde estaba o qué estaba pasando, sino que no había llamado en ese instante por A o B o por C, ¿no? Entonces, es empezar a observar qué automático tenemos en la mente y empezar a transformarlo desde el amor, como la tarea que dejamos de la pregunta de el motivo por el cual mi vida no funciona en algunos aspectos es porque yo soy, y ahí empezar a buscar esos interesantes puntos de vista que creamos, que si soy insuficiente, que porque soy procrastinador, que porque tengo miedo, que porque nunca se me dan las cosas, ¿no? Y empezamos a empezar a crear casi que decretos negativos. Dime. Claro, y esto para llevarlo como a poderlo llegar a entender por qué sucede esto, nosotros tenemos en nuestro cerebro diferentes áreas, ¿sí? Y hay diferentes partes que tienen que ver mucho con el pensamiento y qué sucede. Dentro del cerebro, ahí en lo profundo, hay algo que se llama la amígdala. Cuando nosotros entramos en modo miedo, que ahorita vamos a hablar de las 7 voces que nosotros tenemos interiormente y qué es lo que hace que la amígdala se secuestre. ¿Qué quiere decir? La amígdala es una parte muy importante que se activa en 12 milisegundos para poder estar en alerta. Imagínense, 12 milisegundos se activa. Si nosotros, nuestro cerebro tenemos como 2 redes, ¿sí? La red positiva y la red negativa. Como nosotros tenemos unas voces internas que van colapsando nuestra mente, por eso es que se secuestra, o sea, no hay posibilidad de estar en paz, de estar en armonía, ¿sí? Y miren que dentro de vamos a hablar de estas 7 voces, porque cuando nosotros la identificamos,
y vienen ese revuelco de pensamientos del sobrepensar, sabemos cuál de estas voces me está atacando. Porque nosotros somos para vivir en el amor. Lo que pasa es que hay diferentes circunstancias que nos pueden agobiar. Y hay cosas que llegan a suceder y que activan una herida o una situación, y como nuestro cerebro no logra distinguir entre lo real y entre lo falso, lo tomamos como aquí y como ahora. Por eso es que si nosotros traemos al recuerdo algo que nos dijeron, que ahorita esta es una de las voces, empezamos a sentir lo mismo, a sentir que nos duele el estómago, que nos da ira, que queremos venganza, y la venganza no es que yo planee algo para hacerle, la venganza va incluso de decir, es que Dios no se queda con nada. ¿Sí? O sea, nos lavamos las manos como Pilatos y le echamos la cuñita a Dios. ¿Sí? Y miren que estas 7 voces queremos que las puedan ver desde 2 preguntas. La primera, ¿a quién conoces que se esté manejando a partir de esa voz interna? Pero la otra muy importante, ¿en qué momentos yo me he visto con esa voz interna activa? Porque se van a dar cuenta que así como yo digo, uy, esta persona vive así, y si yo me hago la pregunta, ¿en qué momentos yo he sido así? Ahí es cuando aparece la empatía y dice, uy, oiga, ¿de verdad yo me veo así también? Y seguramente sí. Y una de las primeras voces es precisamente la catastrófica. Estas voces internas es la manera como yo me cuento mis historias, ¿sí? Por eso es importante reescribir la historia. Entonces, la primera es la catastrófica, y esta es como Joy dice, se la pasa en el futuro. O sea, siempre va a pasar algo malo. Oiga, paréntesis, aprovecho para decirles que ustedes pueden entrar al en vivo en Facebook, pueden hacer preguntas. Edgar, que está hoy manejando el máster, también nos puede regalar el número del WhatsApp si quieren escribir para hacer alguna pregunta o algún comentario. Lo pueden hacer libremente. Aquí estamos para todos. Claro que sí, con mucho gusto, Mafe. El número de WhatsApp de nuestra estación es el 316-529-2352. 316-529-2352. Muy bien, y si vamos hablando de las voces y hay alguna que dice, esta soy yo, pues lo pueden escribir ahí, ¿no? Ah, sí, yo lo he vivido así, o si tienen alguna historia o algo que quieran comentar, ahí lo vamos a leer, ¿no? Y volviendo a nuestras voces, la primera, que es la catastrófica, está ubicada en el futuro, ¿sí? Porque está siempre previniendo, o sea, ni siquiera previniendo porque no está haciendo algo para que no se dé, sino que está en qué va a pasar, ¿sí? Entonces, estar en un futuro condicionado en que va a haber crisis no me deja estar en paz en el presente, ¿sí? Cuando nosotros estamos, o sea, la amígdala está secuestrada desde ahí, cualquier cosa, así sea pequeñita, una llamada, por ejemplo, eso hace que siempre se esté pensando, uy, me están escribiendo para algo malo, ¿sí? Cuando se está en esta voz catastrófica, incluso cuando está tranquilo, está pensando que si está tranquilo es porque algo malo va a pasar. ¿No les ha pasado? ¿Sí? Y la segunda voz es precisamente, uy, a mí personalmente me pasa en algunos momentos y cansa, ¿no? Y es el rumiador. ¿Qué quiere decir? Que el rumiador no está ni en el presente ni en el futuro, sino está en el pasado. Entonces, si pasó algo, entonces uno lo trae sí, pero es que yo debía haber dicho, pero es que yo debía haber actuado de manera diferente, pero es que ¿sí? Y el rumiador hace que lo que sucedió incluso, mire, el rumiador ni siquiera tiene tiempo, no hay un espacio de tiempo, ¿sí?
puede traer algo que le pasó de niño y tiene ahorita 50 años, puede traer algo que le pasó hace 4 años y sigue pegado ahí, ¿sí? El rumiador hace que el no se sienta digno porque siempre va a estar queriendo venganza, ¿sí? Y la venganza interna de yo hubiera dicho, ¿no? Hace poco, con uno de los chicos, un muchacho que acompaño en su proceso de reescribir su historia desde el amor, estábamos hablando de que lo importante en los colegios hacer una charla no hacia prevenir el bullying, pues claro, va a ser sobre eso, pero no es lo que sucede ahora, sino qué pasa en el adulto que vivió el bullying, ¿sí? Y precisamente yo hablando con él, yo le pedía permiso para contar su historia y él me decía, claro, él ahorita ni siquiera la universidad la ha podido terminar y está en un constante conflicto donde hay que ayudarlo a salir porque en el colegio casi lo matan. O sea, estaban a punto de ahorcarlo. Entonces, cuando estábamos hablando de esta situación, él decía, es que yo quisiera esto, que se muriera, no sé quién, o sea, tenía tanta ira. Y yo le decía, ¿usted se da cuenta que eso pasó ya más de 10 años? Entonces él me decía, sí, pero es que yo no estoy bien y yo sí, bueno, todo un montón de cosas, ¿no? Bueno, ahí logramos sacarlo, pero lo que me impresionó era cómo se ponía, porque precisamente estaba rumiando eso que había sucedido, ¿no? Entonces, ahí viene la pregunta, con el catastrófico o el rumiador. ¿A quién conoces que vives así y en qué momento has vivido tú así? La tercera voz, que es el juez, el que realmente no se siente suficiente, el que evalúa constantemente y se está juzgando todo el tiempo. Claro, nosotros somos proyección y como me estoy juzgando yo, pues empiezo a juzgar a los demás, empiezo a decir es que el comportamiento del otro no está bien, es que debiera ser diferente. Bueno, eso pasa mucho en las relaciones afectivas y resulta que cuando yo no me creo suficiente, es porque se está activando esa grabadora de cuando me dijeron es que usted no es bueno, es que usted siempre lo mismo, usted nunca va a cambiar, todo un montón de cosas, se activa esa grabadora, ¿sí? La cuarta voz, eso es muy común, es el controlador, ¿sí? Ese controlador que quiere tener todo así armadito, ¿sí? Este controlador hace que sienta que todo va a fallar si no hace lo que la persona está diciendo. Es que si yo no estoy ahí en ese trabajo, el trabajo no se va a hacer igual. Es que si no lo hago como yo digo, entonces no va a funcionar. Y a veces se queda tanto en el control que termina tan agobiado y no es capaz de poder encontrar, levantar la mano y pedir ayuda, ¿sí? Y cuando esto pasa, se activa la incertidumbre. Entonces hay que aprender a abrazar la incertidumbre, que ahorita Joy nos va a ampliar un poco más sobre este tema, sobre las voces, porque no es solamente saber qué tipo de voz es la que tiene mi mente en este momento y que hace que mi amígdala esté secuestrada y yo no pueda actuar mejor. No, aquí no es solamente eso, sino también qué podemos hacer para poder trabajar con estas voces, ¿no? La quinta. Ahí es donde usted se va a dar cuenta si es una persona de éxito, porque es la que más se le activa a las personas con éxito, y es la del impostor, ¿sí? El impostor es el que a toda hora se está diciendo yo no soy digno de que me esté pasando esto, ¿no? Marian Rojas habla sobre estas voces que estamos hablando, y ella cuenta que tenía un paciente que precisamente se había ganado un premio, y que él recibiendo el premio decía, si la gente supiera que yo no soy tan bueno como ellos piensan, no me estarían dando este premio. Y él lo estaba recibiendo. Y el síndrome del impostor es el que me hace también activar de no soy suficiente, ¿no? Resulta que en este último tiempo
yo he estado así como haciéndome algunas preguntas y planteamientos sobre mi vida, sobre lo que hago, todas esas cosas, ¿no? Y yo en un momento pensé, si la gente supiera que yo estoy en una crisis porque no sé cómo entregar más lo que yo soy, entonces no me creería, ¿sí? Y yo decía, pero ¿por qué yo estoy pensando esto? Si eso, o sea, eso es mentira, o sea, si yo sé quién soy, yo sé qué es lo que tengo para dar al mundo, todas esas cosas, estoy es en un reenfoque, no en que no soy suficiente, ¿sí? Y siempre ese impostor va a estar apareciendo si yo no sé quién soy. Si yo sé quién soy, voy a saber para quién soy. En la sexta voz es el lector de mentes, el que cree saberlas todas. ¿Cuál es el lector de mentes? No me llamó porque seguramente está bravo conmigo, ¿sí? Es que la cara que hizo es porque seguramente está creyendo que yo estoy brava o que estoy bravo. O sea, todo un mundo de imaginación que hace que este lector de mentes me haga historias. Siempre creyendo, mejor dicho, es el que vive del suponer. Supongo todo y me hago las historias que al final termino poniéndome bravo con la persona y la persona ni sabe qué es lo que yo estoy viviendo, lo que estoy pasando, ¿no? Eso suele pasar, que hoy está de moda el hecho de que uno escribe un mensaje por WhatsApp y se demoran años en responder. Entonces la persona entra en angustia y empieza a suponer, y la otra persona es que está en su mundo, está en sus cosas, está ocupado y realmente no está pasando nada. Y la séptima es una que creo que es de las que más se activa y es el culpable. Todo lo que pasa en el mundo es culpa mía. Es que lo que pasa en los hogares que está la violencia intrafamiliar. No es que yo no supe hacer la sopa bien y por eso me pegó. Es que yo soy el culpable de que este trabajo no esté saliendo bien. ¿Sí? Pero existen responsabilidades. Y el culpable hace que todas las áreas del cerebro se activen como si fueran, o sea, cuando la culpa aparece, se activan en el cerebro las mismas áreas que se activan cuando hay dolor físico. Imagínense lo que lleva la culpa. Y esto hace, como lo que dice Joy, una contracción profunda de los órganos de nuestro cuerpo, y por eso es que empieza la enfermedad, porque no hay una regulación adecuada de nuestros órganos, porque toda la información va en la mente, ¿sí? En nuestro cerebro, y pues como este es el motor principal, pues es el que permite estar en todo eso, ¿no? Y Joy, mire que viendo estas 7 voces, primero es determinar que uno no es así. O sea, los seres humanos no somos así como esa voz interna que se nos activa, ¿sí? Pero, ¿qué más podría añadir sobre estas voces? Pero sobre todo, por el tiempo, empezar a hablar qué podemos hacer para tranquilizar esas voces. Recuerden las 2 preguntas: ¿en qué momento, a quién conozco que viva en esa voz? Y la segunda, ¿en qué momento yo me vivo en esa voz? Todos tenemos parte de esas 7 voces. Joy. Mira, si quieres podemos hacer el ejercicio de que me vas diciendo cada una de las 7 voces y yo les puedo ir compartiendo una frase que se pueden ir diciendo cada vez que las están identificando, que están llegando. Ok, bueno, pues entonces empezamos con la primera voz, que es la catastrófica. Recuerde que siempre estamos pensando que todo lo malo va a pasar. Ajá. Se puede repetir todo lo que parece ser, nada en lo que parece ser. Y eso destruye el pensamiento, porque es como, pues, todo lo que parece ser, estoy creyendo que parece ser, que algo va a pasar. Entonces, inmediatamente también le decimos, todo lo que parece ser, nada es lo que parece ser, porque ni siquiera está sucediendo. O en esa también le podíamos poner, esto es mío de alguien más, ¿no? Por ejemplo, en mi caso, de que lo identifico, porque mi abuelita, pues, le tocó, o sea, dentro de su vida, que
sacó a 8 hijos adelante solita porque su esposo murió ahogado. Pues ella, desde esa significancia de lo que le sucedía, vivía todo el tiempo también en sobrevivencia y en que algo catastrófico iba a pasar, porque pues también en algún momento le pasó, ¿no? Entonces se quedó ahí también engramada inconscientemente y no lo sabía, y entonces eso me lo iba compartiendo a mí de niña porque yo crecí con ella desde un añito. Entonces eso lo fui tomando yo, también lo fui asumiendo como una realidad, ¿no? Como, eso es normal pensar así. Entonces cuando ya somos conscientes de que no es normal pensar así, entonces empezamos a decir, esto es mío o de alguien más, es de alguien más, lo devuelvo a su lugar de origen, el que les acabo de decir anteriormente, que todo lo que parece nada es lo que parece ser. Entonces identifico el pensamiento, estoy en la catástrofe, ¿no? Seguro si yo tomo esta decisión, a lo mejor me voy a accidentar o me va a pasar mil cosas, o bueno, entonces mejor no vuelvo a esa ciudad porque en algún momento me accidenté, entonces nunca más lo voy a volver a hacer, porque seguro me va a pasar esto, me va a pasar lo otro, ¿no? Empezar todo lo catastrófico, entonces ahí, ¡pum! Respiro y le puedo decir todo lo que parece ser nada, lo que parece ser, esto es mío, de alguien más, lo devuelvo a su lugar de origen. La segunda es el rumiador. ¿Cuál es la segunda? El rumiador, el que siempre está yendo hacia el futuro y alimentándose de esto todo el tiempo. Ajá. Sí, suelto que se queda en el pasado. Suelto y confío. Ajá, suelto y confío. Suelto y confío. Suelto a eso que creo que va a pasar, o suelto eso que sucedió y confío en lo que realmente quiero construir en el ahora. Entonces podemos repetirnos mucho, suelto y confío, suelto y confío. La tercera, el juez. Y se la pasa mucho en el evaluando todo constantemente. Es lo que es y hay lo que hay. Y con esto, cuántas cosas maravillosas puedo construir. Pero fíjate que esta frase nos lleva a la contemplación. Porque el juez es porque viene el juicio. Sí. Estoy juzgando todo. Entonces, si me juzgo, me divido. Y si juzgo al afuera, me divido del afuera. Entonces, quitar el juicio es entrar en esa contemplación de que es lo que es y hay lo que hay. Y con esto, cuántas cosas grandiosas puedo construir. La cuarta, el controlador. Si no está ahí, entonces todo va a fallar. Tiene miedo a la incertidumbre. Suelto y confío, suelto y confío, suelto y confío. Hay algo muy lindo y es que es verdad que más del 90% de los pensamientos negativos que estamos teniendo no son verdad, o sea, ni siquiera pasan. El quinto. Todo lo que parece ser, nada es lo que parece ser. Sí. El quinto, el síndrome del impostor. Suelto y confío, suelto y confío. O repetirse mucho, soy valioso, soy valioso, soy valioso, soy valioso, soy valioso. ¿Por qué? Porque me estoy quitando mi valor cada vez que permito que ese síndrome del impostor llegue a mi vida a decirme cosas que son de alguien más, digámoslo así, porque así lo aprendimos y lo venimos aprendiendo de generación en generación, porque así también se lo compartieron a nuestra familia. Entonces, puede ser suelto y confío, o soy valioso, o todo lo que parece ser nada, lo que parece ser, avanzo. Sí, y yo creo que esto del yo soy, de reconocer cuáles son los valores, rompe cualquier estructura que podamos llegar a tener. El sexto, lector de mentes, es decir, el de que me la paso suponiendo, ¿no? Suponiendo que la otra persona está pensando que, y la otra no está pasando nada. Todo lo que parece ser, nada es lo que parece ser. Todo lo que parece ser, no es lo que parece ser. Nada es lo que parece ser. Muy bien. Claro, porque, o sea, si yo empiezo a observarme desde el aquí y el ahora, y empiezo a observar esos pensamientos, pues estoy pensando algo que ni siquiera está siendo real, ¿no? Yo lo estoy haciendo desde un más allá, me voy al más allá, que ni siquiera todavía existe. Sí. ¿No? Entonces ahí le puedo decir, todo lo que parece ser, nada es lo que parece ser. Ok. Y el séptimo, el culpable. El culpable, ni siquiera el culpable de una cosita, sino el culpable universal. Todo lo que pasa en el mundo es culpa mía.
Claro, la culpa es igual a deuda y la deuda es igual a desvalorización. Entonces, cuando de niños, de los 0 a los 12 años, que creamos nuestra personalidad a través de la percepción, empezamos a significar, porque ahí nuestra mente está 100% inconsciente, no hay nada de análisis, y cuando no hay adultos acompañándome en dar ese análisis, el niño lo asume como tal, ¿no? Entonces, ahí es donde yo me empiezo a culpar o a crear culpables en mi vida, ¿no? Ah, mi mamá no me dio tiempo de calidad, ¿no? Entonces, yo me siento solo y abandonado, entonces, por culpa de mi mamá, me siento abandonada, ¿no? Me victimizo y la cuestión. Entonces, como la culpa es igual a deuda y la deuda es igual a desvalorización, requiero el yo soy valioso. Darme el valor, ¿no? Y decir, empezar a encontrar cuántas cosas valiosas a partir de eso también puedo crear. Ok. Y miren, que sumando sabiendo que la verdad más grande es que sí, pues podemos tener estas 7 voces, hay algunas que están más activas que las otras y todo eso, pero ninguna de estas voces nos define, ninguna de estas voces tienen la verdad, ¿sí? Y por eso es que repetirnos estas frases según la voz que nos llegue es lo que activa la red positiva, ¿sí? Recuerden que tenemos la red negativa y la red positiva. Mire, nosotros tenemos terminaciones nerviosas, ¿cierto? Y está, bueno, las del dolor, las de la temperatura, todo eso. Pues resulta que cuando nosotros recibimos un estímulo, esta parte, por lo menos, yo me voy a quemar, ¿sí? Eso tiene que ver con las terminaciones nerviosas, bueno, la de la temperatura. Entonces, yo voy a tocar algo caliente, inmediatamente yo lo quito, ¿cierto? Pero, ¿qué hace? Que llega el estímulo y de una vez pasa a la parte del cuerpo que se está sintiendo caliente, esto, ¿sí? Va bajando la información, toca y vuelve y sube por la médula espinal para que se haga consciente. Y ahí es cuando yo retiro la mano. Eso pasa en milisegundos, ¿cierto? Lo mismo pasa con estas dos redes, la red positiva y la red negativa. Si nosotros estamos activando todo el tiempo la red negativa que se da por esas voces internas que fueron descubiertas accidentalmente en el 2000, imagínense, en el 2001, o sea, ni siquiera hace mucho, por un estudio que estaban viendo qué sucedía según la situación, qué área del cerebro se estaba activando, ¿no? Entonces, si nosotros empezamos a trabajar sobre esa red positiva, las cosas cambian. ¿A través de qué? De estas frases. Una de las cosas que es muy importante para poderle también trabajar esta voz interna, es ponerle un nombre. Miren, una de las cosas que hace que la situación se agrave, si hay una cosa que es difícil y que se agrave, es que le huyo, ¿no? Yo no quiero sentir miedo, entonces no voy a ver qué es lo que está pasando. Yo cuento que en diciembre yo empecé a estudiar stand-up comedy, que es una de las líneas del humor. Ya ven que me he dedicado a trabajar mucho la risa, cómo trabaja en nuestra mente y en nuestro cuerpo, todo eso, ¿no? Y resulta que eran puros hombres, ¿no? Ahorita llegó también a tallerear ahí en lo de stand-up comedy, a estudiar, pues, otra mujer que es muy conocida a nivel de humor, que es Lina Adarme. Pero siempre estaba yo en medio de un montón de hombres, ¿sí? Pero como ellos tampoco es que, es diferente a los entornos en los que yo me estaba desarrollando, ¿no? Y en ese momento a mí me empezó el miedo, me empezó la cosa de yo mejor me retiro porque ellos son mejores que yo, porque es que yo no hago reír en la comedia, yo me paro ahí y bueno, todo un montón de cosas que al final no tenían toda la verdad, ¿sí? Yo tenía 2 opciones, o me enfrentaba a ese miedo y decía yo sí puedo y seguía con ellos tallereando y aprendiendo, o me iba. Y yo decidí afrontar el miedo, ¿sí? Y poder estar ahí con ellos. Y ahorita he crecido en esa habilidad, escuchando. No es que haya llegado ya pues el rebum, pero no tengo miedo a eso, a estar en medio de estos hombres o del humor que trabajan, no, ¿sí? Entonces,
¿qué sucede? Cuando nosotros le ponemos el nombre a esa voz, todo cambia. Mi voz interior, cualquiera que sea, se llama meme, ¿sí? ¿Cómo explico yo cómo es que pasa cuando está llamando? Si ustedes están con alguien, están reunidos y están ocupados, o sea, están concentrados y empiezan un sonido constante, ¿no? Tac, 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 tac. Usted al principio no se da cuenta que les está fastidiando, pero de pronto usted se da cuenta, hay algo que me incomoda y que me está sacando la piedra, ¿sí? Y usted se da cuenta de dónde viene el sonido, usted le dice, ya, pare, ¿sí? O los hijos están que gritan, están que juegan y no me dejan, o sea, como que me estoy desesperando y le digo, Juanito, ya, cálmese. El chino de calma. El chino, el niño de calma. La Angélica esa. O el toque se para, ¿cierto? Si yo le pongo un nombre a esa voz interna, en cuanto llega, yo le puedo llamar y decir, meme, no sé, cuchimí, lucumí, no mentiras, como le quieran llamar, pónganle un nombre y desde el amor, porque ustedes le están ayudando a corregir, ¿sí? Desde el amor, ¿sí? Y empezar a llegar al aquí y a la hora. Hay un ejercicio que que últimamente lo he trabajado y me ha ayudado mucho y es el 5-1, ¿sí? ¿Cómo hacer para estar en el aquí y en el ahora y poder callar esa voz interna? Es, primero, 5 cosas que usted esté viendo alrededor. Estoy viendo la cámara, estoy viendo el cuaderno, el micrófono, estoy viendo a Edgar, estoy viendo a Joy. 5 cosas que esté viendo. Luego, 4 cosas que pueda tocar. Puedo tocar mi camisa, puedo tocar mi cabello, puedo tocar el micrófono. 4 cosas que pueda tocar. 3 cosas que pueda oír. Se silencia. Yo en ese momento tengo los audífonos, entonces está muy aislado el sonido externo, ¿sí? 2 cosas que yo pueda oler. Y hay olores. Y una cosa que pueda saborear. Entonces, por ejemplo, cuando acompaño a las personas y les pongo a hacer este ejercicio, precisamente hace poco estaba, porque atiendo personas también en otros países, y me decía, es que acabo de desayunar y de comer y era como las 8 de la mañana para mí. Y ella me decía, tengo el sabor de lo que comí ahorita. Y la saliva, ¿sí? Entonces sí hay cosas. Eso ayuda a estar en el aquí y en el ahora. Y precisamente, bueno, falta poquito ya para terminar el programa, pero Joy, ¿qué ejercicio adicional nos dejaría para poder callar esa voz desde el amor y qué tarea quedaría para el próximo viernes? Podemos empezar la respiración, observarnos mucho cómo respiramos, ¿no? Porque de tanta tensión ya no respiramos profundo, sino desde el bajo vientre, sino ya casi que nada más como hasta la zona del pecho, y muy, muy corto y muy escaso, digámoslo así, para nuestro cuerpo. Entonces, cuando entramos en angustia, podemos estirar los deditos y con esta otra manita vamos inhalando, recorriendo la mano, vamos inhalando. Cuando llegamos a la puntita del dedo, contenemos, empezamos a bajar y exhalamos. Y aquí contenemos ya sin oxígeno también, un ratito. Y luego nuevamente, aquí contenemos con oxígeno, exhalamos. Acá contenemos sin oxígeno. Contenemos con oxígeno. Contenemos sin. Contenemos con. Contenemos sin.
contenemos con ish. Inmediatamente este ejercicio para el cortisol y sonreímos, porque cada vez que sonreímos estos músculos le mandan una información al cerebro y dice, está feliz, ¿no? Y empieza a generar dopamina y es un estado separador, nos saca de estar en la ansiedad del pensamiento continuo. Ese es uno. Dos, cuando estemos también muy tensionados, podemos tomarnos la orejita y aquí, en esta parte de acá, vamos con la uñita a presionar como si fuera acupuntura, ¿no? Entonces tomamos y presionamos. Y ahí vamos a observar qué tan tensionado estamos, porque se siente. Respiramos. O tomamos el lóbulo de la orejita y la estiramos hacia abajo. Y respiramos. Qué súper. Sonreímos. Sí, de verdad que me parece muy lindo poder estar entregando todos estos regalos, toda esta información a ustedes, porque sé que todos pasamos por lo mismo. A veces creemos que no, solamente yo estoy angustiado, solamente a mí me aparece esto, no, a todos, pero es saber cómo lo podemos trabajar. Quiero mandar un saludo a la señora Julia Isabel Rodríguez, que ella desde el primer programa ha estado unida a nosotros. Gracias de verdad por la audiencia, por estar ahí conectados a cada uno. No sé si escribieron algo por Facebook o en las redes, pero saben que estamos para ustedes. Nos vemos el próximo jueves a las 9 de la mañana con un nuevo programa de El Miedo al Amor. Y recuerden, estas 7 voces pueden volver a ver el programa porque queda en el Facebook, pues queda en mi Facebook, pero también lo van a poder ver en mi canal de YouTube ahora en la tarde, para que lo puedan ver y puedan evaluar nuevamente, escuchar estas 7 voces, escuchar cuáles son como los tips que se pueden hacer para cada una de ellas, cómo acallarlas, hacer los ejercicios que son necesarios. Mi Joy, ¿y qué más nos tenemos todavía algunos minutos? Yo creí que ya eran las 10 y yo estaba diciendo, faltan 2 minutos. No, pues sí, ya faltan 2 minutos. ¿Hay algún comentario en Facebook o no? ¿No? Bueno. Bueno, mi Joy, muchísimas gracias por este tiempo. Gracias también por decir sí a dar lo mejor también para la audiencia, para las personas que nos ven en redes. Y bueno, ¿qué más tiene que decir? Bueno, yo aprovecho para decirte que en Facebook tenemos a Luzmari Lozano, que nos dice buenos días, y Gaby Castillo también. Bueno. Sí nos habían escrito por Facebook, ahí saludándonos. Un saludo también a Gaby, cada uno de ustedes, gracias por estar ahí. Ahora sí, Joy. Bueno, la tarjeta la vez pasada era una pregunta que habíamos dejado, que era el motivo por el cual mi vida no funciona en algunos aspectos. El miedo que tengo a que la gente se entere es que yo soy. Ahí vamos a observar qué miedos tenemos, qué secretos también tenemos ahí guardados de años y años y años, haciéndonos daño y siguiendo en la culpa de cosas que ya ni existen, pero requerimos escribirlo, hacerlos consciente para empezar a transformarlos, ¿no? Entonces, es la tareita para esta próxima semana. El miedo que tengo a que la gente se entere es que yo soy, y coloquen todo lo que les llegue, porque ahí vamos a aprender también a quitar los juicios y a ver la vida como es lo que es lo que hay. Con esto, cuántas cosas puedo empezar a construir de nuevo desde mi valor, desde el amor. Entonces, esa es la tareita para la próxima semana. Bueno, pues ahí ya saben, tienen todo un material para poder desarrollar y que juntos podamos salir del miedo para pasar al amor.
De verdad, muchísimas gracias a cada una de las personas que se conectaron, a las personas que se vincularán después escuchando nuevamente el programa y que saben que poco a poco, hoy es nuestro tercer programa, hay que celebrar. Entonces, Edgar, muchas gracias también por estar en el máster, por acompañarnos y nos vemos en la próxima semana, jueves 9 de la mañana, del miedo al amor. ¡Chao! No tienes que hacerlo perfecto, solo darte permiso para mirarte con conciencia, compasión y amor. Radio Católica Metropolitana presentó Del Miedo al Amor. Del Miedo al Amor. Nos encontramos la próxima semana para seguir aprendiendo, sintiendo y transformando juntos. En Radio Católica Metropolitana